Los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, quienes recientemente fueron trasladados a Estados Unidos, se declararon no culpables este viernes de narcotráfico y otros delitos en una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Así lo informó la Fiscalía Federal. Caro Quintero, de 72 años, enfrenta 4 cargos penales que lo señalan de liderar una organización criminal que traficaba con cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, y de haber asesinado al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, delito del cual este viernes el llamado narco de narcos se declaró inocente. La Fiscalía advierte que, de ser hallados culpables, Caro Quintero y Carrillo Fuentes podrían ser sentenciados a la pena de muerte, un castigo que supondría la violación a un antiguo tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos. Pero para analizar más a fondo estas extradiciones de narcotraficantes que ha hecho México hacia Estados Unidos, hoy nos acompaña el doctor Víctor Hernández, quien es analista político, especialista en seguridad y terrorismo de la Universidad Panamericana de México. Doctor, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en Punto de Visión. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, lo primero que queremos saber es cuál es el mensaje que envió ayer México al extraditar a estos 29 narcotraficantes. Un hecho histórico, sin precedentes, sin duda. Histórico en la cantidad y en los perfiles de los narcotraficantes extraditados, pero la realidad es que, aunque pareciera un signo de cooperación y de buena fe, la realidad es que lo que envía esta extradición es un mensaje de desesperación del gobierno mexicano ante las amenazas veladas, discretas, sugerencias que ha hecho la administración de Donald Trump de realizar una intervención militar en territorio mexicano en el marco de la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas. Y en ese sentido, esta es probablemente la carta más fuerte que podía ejercer el gobierno mexicano en la negociación con la administración Trump, y más allá de no hay ningún otro plan de contingencia, no hay ningún otro ofrecimiento que se pueda hacer más sustantivo al gobierno de Estados Unidos. Esta es la única carta que estaba sobre la mesa de negociación. Y que siempre estuvo ahí, por cierto, pero pues, como bien menciona, ante la presión que está ejerciendo Estados Unidos, bueno, pues ayer fuimos testigos de este hecho. Pero ¿qué significa que estos dos líderes del crimen organizado se hayan declarado no culpables e inocentes de los múltiples delitos de los que se les acusa? ¿Cree que podrían librar la pena de muerte? Híjole, hay una irregularidad jurídica en la forma en que se realizó esta transferencia de prisioneros, porque en estricto sentido no fue una extradición. La entrega de muchos de estos prisioneros fue abiertamente ilegal. No estaban concluidos los procesos de extradición o abiertamente tribunales de circuito en revisión habían parado y cancelado completamente las extradiciones. En ese sentido, pues bueno, estos personajes en este momento están luchando por su vida, y además, al haber sido entregados a los Estados Unidos fuera del marco de un tratado de extradición, se está utilizando una figura que en realidad no existe en el derecho mexicano. Pues sí existe la posibilidad de que sean sentenciados a la pena de muerte, pero emana realmente de un vicio de origen, que es la ilegalidad de su entrega a autoridades estadounidenses. Claro, pues estará por verse lo que ocurra con el destino de estos personajes. Ahora, doctor, ¿podríamos seguir viendo estas extradiciones antes del 4 de marzo, cuando en teoría se cumple el plazo para que Estados Unidos imponga aranceles a México? ¿O esto, como decía, ya fue la carta que tenían que presentar y ya no va a haber más? Veo muy difícil que vaya a haber más de estas extradiciones, porque en realidad, aunque hay 2 o 3 personajes interesantes en esta tanda de prisioneros entregados, la realidad es que mucho de ello era, por decirlo con una expresión coloquial, cascajo. Eran personajes que ya tenían décadas tras las rejas y que en realidad ya no tenían injerencia en el mundo criminal. También muchos de los extraditados son personas que en realidad no son ni siquiera los protagonistas principales del mundo criminal, sino los hermanos o los parientes de quienes verdaderamente son los líderes del narcotráfico en México. Entonces, ya de por sí se estaba utilizando un poco la reserva del tanque de gasolina con esto. Veo difícil que vaya a haber una entrega, al menos de prisioneros actuales. Quizás haya algún intento de arrestos nuevos, pero de quienes estaban en stock, esto es lo que había.
Esto fue y ya veremos el 4 de marzo qué se decide. Por último, doctor, ¿cree que estos golpes recientes que ha dado el gobierno mexicano al narcotráfico ante la presión, como decíamos, de la administración Trump, podrían significar una tendencia y una disminución de la violencia y tráfico de drogas a mediano plazo? No, no realmente, y creo que ahí está un poco la manipulación mediática que quiere hacer el gobierno mexicano con esta extradición. No se trata de detenciones recientes, la mayoría de estos presos llevaban ya al menos 2 o 3 décadas tras las rejas y en ese sentido no son detenciones recientes, no son algo que vaya a modificar el ecosistema criminal mexicano. De hecho, todo lo contrario, cuando hay extradiciones de este tipo, normalmente los grandes capos ya no pueden seguir dirigiendo los cárteles desde la prisión y eso está correlacionado con un incremento de los homicidios. En ese tenor, la realidad es que no hay una expectativa de que mejore a mediano plazo el panorama de inseguridad en México. Y además siempre coincide, ¿no? Que este tipo de ofrendas se ofrecen de forma ritualística pocas horas antes o pocos momentos antes de que haya algún tipo de negociación o llamada con autoridades mexicanas. Y eso es parte de la frustración de la administración Donald Trump y de la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas de ya no estar dispuestos a aceptar concesiones o pasos significativos en la relación bilateral de seguridad solo a cuentagotas o solo cuando hay un encuentro bilateral diplomático. Exacto, y que como dice, pues todavía faltan personajes mucho más activos e interesantes en la escena delictiva de México. Pero bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Doctor Víctor Hernández, analista político, especialista en seguridad y terrorismo de la Universidad Panamericana de México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Punto de Visión. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Gracias.